a la nota. Sí, ya que estamos hablando un poco de lo que es la comunicación, un poco de lo que son las candidaturas y los representantes para estas elecciones, estamos en comunicación con una concejal de la Ciudad de La Plata, por el Frente para la Victoria, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, por Unidad Ciudadana. Estamos en comunicación con Florencia Saintud. ¿Cómo te va, Florencia? Matías Russo te saluda. Hola, ¿qué tal? Un gusto grande. Buenas tardes. Bueno, en un contexto de campaña electoral normal estaríamos hablando de lo que es justamente tu candidatura, encabezando la lista de diputados provinciales, hablar un poco de gestión, pero creo que ahora el contexto nos invita a involucrarnos en otros temas, como por ejemplo lo que nos enteramos esta semana, de que se dieron de baja a casi 100.000 chicos del plan Progresar, un plan que se otorgaba a chicos, a jóvenes sin empleo o con bajos ingresos, justamente para que no abandonen sus estudios. Dado que vos también estás involucrada en lo que es la educación, al ser decana de la Facultad de Periodismo, ¿cómo analizás esta cuestión y si se dan casos de chicos que perdieron el plan Progresar en la Facultad de La Plata? Sí, y además una cuestión que agrego para hacerlo todavía más complejo en este contexto, que es que nosotros ya sabemos que el candidato en la provincia de Buenos Aires es el que ha sido ministro, creo que es hasta hoy, ministro de Educación, hasta Sí. que empiece la campaña, es ministro de Educación de la Nación. Entonces, en el mismo momento, un ministerio, el candidato que elige el PRO, es el ministro que decidió dar de baja a los Progresar, dar de baja a programas, fíjense, tan impresionantes, lo digo porque no es el único programa, pero en este momento en el cual, en estos días que hemos hablado de la baja, la pérdida, esto que se dieron de baja las pensiones a discapacitados, bueno, se dio de baja en el Ministerio de Educación de la Nación a un programa de accesibilidad de los discapacitados a las universidades, que tenía que ver con un programa que haga que cada uno de los edificios de las universidades tengan condiciones materiales de accesibilidad, desde rampas, ascensores, como condiciones de accesibilidad comunicacional, que existan los intérpretes, que existan mecanismos que permitan que los disminuidos visuales o los ciegos puedan cursar en condiciones de igualdad con otros. Bueno, ese es el Ministerio de Educación, ¿no? Que llevó adelante, que está llevando adelante el candidato del PRO, porque para ellos la universidad no es un derecho, la educación no es un derecho, sino que es un negocio. El que pueda pagarla entra, el que no puede no entra. Y lo de las becas de Progresar entra claramente, porque es lo que muchas veces es lo que hace que un chico deje de estudiar, ¿no? O sea, la diferencia en contextos tan difíciles como estos, además, muchísimo más que nunca, porque el programa Progresar fue pensado justamente para ir a buscar a la universidad aquellos pibes y pibas que estaban afuera, que no lo veían ni como posibilidad, que no era para ellos. Entonces era darles una ayuda para que pudieran llegar. Y eso fue, primero, jamás se aumentó, ¿no? Mientras aumentan las tarifas 200, 300%, depende. No, estas cosas no aumentan, por lo general. Eso no aumenta, ¿no? No aumentaba, era una ayuda, claramente tenía esta idea, ¿no? De poder ayudar a la familia, al pibe digamos, que pueda acceder, de mínima que pueda acceder, y eso se juntaba a otros programas que permitían que fuera posible la vida, el transcurso en la universidad. Bueno, hoy si dejan de cobrarlo, están afuera, definitivamente están afuera, y además están afuera en un mundo y en un país que han convertido en un país en el cual el trabajo es difícil. En el mundo el trabajo es difícil, pero en este país lo han hecho muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hace ese pibe? No puede estudiar, no puede trabajar porque no tiene trabajo. Si tiene un trabajo, es un trabajo que no le alcanza para nada, ¿no? Porque ya formaba parte de un sector vulnerable, no le alcanza para absolutamente nada, no tiene trabajo. ¿Qué es lo que hace, no? ¿Qué se espera de esos pibes? Eso es una pregunta que tiene que hacerse toda la sociedad cuando se sostiene a estas políticas, ¿no? Florencia, sí, ¿qué tal? Gabriel Russo te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Hola. Si querés, yo te voy en el año 2015, cuando se reunían los dueños de las corporaciones en Austria y habían decidido la reducción de la población mundial, con lo cual, si vos ves el mapa en Occidente
desde Islandia a Tierra del Fuego y sacando Ecuador y Bolivia, tenés todos países con economías de ajuste. Y el ajuste es sinónimo de muerte. Entonces, para empezar esto, pero yo te cuento, quiero una opinión tuya. A hoy o ayer, creo que la diputada nacional del PRO, Paula Urroz, presentó un proyecto para que se quite la obligatoriedad de las vacunas en los chicos. Es decir, van por el calendario de vacunas que durante los años del kirchnerismo pasaron de 6 a 17. Las vacunas, con esto se logró reducir la mortalidad, etcétera, etcétera. Para vos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, es que la crueldad no tiene límites, ¿no? O sea, es como, esto es, o sea, claramente son políticas de crueldad para las mayorías. Yo lo que diría es que a veces parece, yo coincido con lo que vos decís en la respuesta, ¿no? O sea, esa pregunta, y seguramente coincidimos en señalar la aberración que nos producen estas políticas. Pero además hay que poder transmitirle a la mujer, al varón, iba a decir compañeros, pero sí a los compañeros en un sentido muy grande, a los ciudadanos, a los vecinos, como quieran llamarlos, que a veces sienten que a ellos no les va a tocar, que estas son cosas muy abstractas, que lo puedan ver en la vida cotidiana, ¿no? O sea, que puedan ver en la vida cotidiana. Por ahí hay algunos que hoy pueden pagar las vacunas, pero sí, cada vez hay menos trabajo, cada vez hay más ajuste, cada vez hay más tarifas, cada vez todo se torna más complicado. Pienso un estudiante que no tiene ni siquiera el boleto estudiantil, porque ustedes saben que también hablan de este es un ministro que, digamos, junto a la gobernadora Vidal, hablan todo el tiempo del boleto estudiantil, pero el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires se aplica de manera restringida solo en 5 lugares, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que empecemos todos a ver, seamos kirchneristas, no kirchneristas, seamos de izquierda, del centro, de donde querramos, empecemos a ver cómo esto afecta a todos, porque ellos tienen, nosotros lo decimos y hay que tener, yo creo que hay que aprender a no decirlo de manera enlatado, para que pueda escucharlo alguien que por ahí no lo escuchó y como le suena cerrado, como le suena como un eslogan. Nosotros siempre decimos, este es un gobierno de los ricos para los ricos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Un gobierno que va a tomar decisiones, que va a mejorar la vida de unos muy poquititos. O sea, pero del resto no solamente de los que la están ya pasando tremendamente mal ahora, sino de algunos que hoy todavía no los ha tocado, ¿no? Los ha tocado un poco y dice, bueno, si tengo que pagar un poquito más todavía yo lo puedo pagar, no perdí mi trabajo. Ese convencimiento se está dando mucho a partir de los medios de comunicación, de que uno tenga que asimilar la pérdida de derechos y de todo lo que se pudo haber conseguido en años anteriores. Desde una perspectiva comunicacional, ¿cómo entendés tema de que se domine tanto a la gente a través de justamente los medios a los que estamos acostumbrados? Clarín, La Nación, Radio Mitre, Canal 13, TN, América. Mira, primer cuestión que hay que decir es que nunca en nuestra historia tuvimos en tan poquitos dueños para tantos medios, ¿no? O sea, nunca hubo una concentración de este nivel, el que tenía problemas con la cadena nacional. Bueno, tenemos cadenas nacionales emitidas desde un solo lugar, unos poquitos dueños que hablan por todas las voces, eso las 24 horas además, ¿no? Esa puede ser una de las pistas. Y después que ellos también lo hacen de una manera más, no sé si decir inteligente, porque la inteligencia es algo muy complejo, ¿no? Pero lo hacen de una manera, ellos no dicen, vos tenés que vivir peor, nada más, no te lo dicen así, tenés que aceptarle calladito la boca. Van haciéndolo de muchas maneras, ¿no? Van reconstruyendo esta cuestión de, vos sos un grande y un exitoso si te salvas solo, entonces no te preocupes si el otro está perdiendo el trabajo, si el otro tiene frío, viene el invierno y no tiene con qué calefaccionarse, vos no te preocupes. Que los cierres de empresas se da a partir de los juicios laborales y no por el contexto económico que estamos viviendo. Están pidiendo algo, entonces es algo. Entonces van diciendo, bueno, y también vos viviste una fiesta que no está bueno que la hayas vivido y ahora hay que pagar los costos, algo que está muy incorporado en nuestra cultura, en nuestra tradición, incluso no sé por qué, cristiana, ¿no?
No sé por qué no siempre hay que estar de fiesta, porque tenemos que ir a un velatorio continuo. Claro, pero eso está permitido para algunos muy pocos, para la grande mayoría no, ahí viene el castigo, ¿no? Entonces, bueno, ellos van tomando algunas cuestiones que ya forman parte de nuestra cultura, como porque el neoliberalismo no empezó con este gobierno, nada más la lógica, ciertas lógicas que han permitido el capitalismo más salvaje en el mundo, van tomando cuestiones que en algún momento también las hemos escuchado y nos hacen desaprender otras experiencias que hemos aprendido, ¿no? Incluso... Yo te cuento algo, Florencia, siempre este gobierno tira para el lado del preperonismo, ni siquiera la década infame, un poco antes. Y en esa época, la gente de guita en serio iba a vacacionar a París, ¿sí? En una Francia que estaba totalmente derrotada, ¿sí? Hecha, o sea, añicos por la guerra. ¿Qué pasaba? ¿Sí? Los tipos que iban a los cabarets, ¿sí? Cuando terminaban de emborracharse con el champán, los argentinos, pedían un pan de manteca de 1 kilo. ¿Sí? ¿Qué era el pan de manteca? Algo preciado por el francés porque costaba muy caro. ¿Qué hacía con el pan de manteca? Lo tiraban al techo. Para decir, estamos aquí nosotros los argentinos, somos tan fanfarrones que tiramos lo que ustedes más buscan al techo. Lo tiramos. De ahí sale el término manteca al techo. ¿Sí? Mira, no sabía, yo creo que a eso aspira el macrismo hoy. No, bueno, evidente, el macrismo aspira, y en esto no es que comete ningún error, jamás comete ningún error en este punto, puede cometer otro, pero aspira claramente a quedarse con todo, a quedarse con lo que es de todo el mundo, ¿no? O sea, en eso ellos no cometen error, ¿no? Después pueden cometer errores en no terminar de leer el pueblo al cual están gobernando, porque no forman parte de ese pueblo, entonces lo desconoce, no es que son hombres y mujeres del pueblo, desconocen cuáles son las reacciones, desconocen hasta dónde avanzar con una medida, y entonces ahí van midiendo esto que dicen aprendizaje error, pero lo que no tiene ningún error es que eso es darse con... Y lo que yo creo que nosotros tenemos que... Florencia, se te escucha un poco entrecortado, a ver si podés volver, si te moviste, si podés volver a donde estabas antes. Ahí. A ver si te podemos escuchar mejor. En este contexto de ajuste, ¿corre riesgo que la universidad pública deje de ser gratuita? Yo creo que vienen por la universidad, o sea, en eso no tengo la menor duda, ya está en la mira. Ellos empezaron primero poniendo en cuestión esta cuestión de la calidad, si se está aprendiendo, discutiendo esto, que siempre la calidad es algo a discutir y podríamos hablar horas, pero no lo hicieron para discutir la calidad, sino empezaron con esta idea. Después allanamientos en muchas universidades del país en las cuales van y no encuentran absolutamente nada y se van, pero lo que quieren es desprestigiar a las universidades, empiezan, recortándoles presupuestos. Yo creo que claramente nosotros tenemos una universidad pública que es una experiencia muy particular, muy singular en el mundo, una universidad que tiene libertad e igualdad, han ido anudados en muchos años de lucha. Bueno, eso, para ellos la educación, si no tiene sentido, piensen, ¿me escuchan ahí? Sí, te estamos escuchando. No, hay algo que a mí piensen un poco, parece que estoy fijada, pero la verdad es que me parece muy impactante en términos emblemáticos, no es una cuestión personal, por supuesto. Sí. Pero Esteban Bullrich es alguien que tiene un título, de una universidad privada, creo que es administrador de sistemas, pero tiene un título de posgrado en administración dado por la Fundación Kellogg, la de los cereales. O sea, no es ni siquiera se lo da a una universidad privada. Bueno, esto habla también de que, porque cuando uno elige dónde estudiar, cuando elige dónde van sus hijos a estudiar, está también eligiendo lo que cree, ¿no? O sea, siempre cree que es lo mejor y lo va defendiendo. Bueno, ellos eligen hacer una fundación de cereales, eligen formarse ahí, quieren ese tipo de educación. Uno podría preguntarse para las mayorías. Sí, para ellos, yo pienso que la educación superior, la universidad, es un derecho, incluso un derecho muy complejo, porque es un derecho que tienen los pueblos, que tiene el pueblo de tener una universidad, no solamente de acceder, sino de usufructuarla, de mandarle conocimiento, de mandarle profesionales, de ir como base, ¿no? Pero además de
si no creemos eso, bueno, ¿qué es lo que creen ellos? Y creen claramente esto, que es un privilegio para el que lo puede pagar. Sí, bueno, yo me acuerdo de la frase de Mauricio Macri, que es esto de universidades por todos lados, una buena forma de sintetizar el pensamiento. Por todos lados era que por lo menos hubiera una por provincia. O sea, lo que hizo el kirchnerismo es que además de crear universidades para garantizar que por lo menos en cada provincia, fíjense qué sentido federal, en cada provincia hubiera una. Pero además en las provincias que más pobladas, que el que a veces no podía llegar porque no se podía tomar 2 micros, un tren, esperar, alquilar en otro lado, que pudiera tener una universidad cerca, y así como tuvimos primeras generaciones de universitarios en muchas universidades de todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, para ellos hay algunos que no tienen que estudiar. El problema es que cuando eso empieza a ser aceptado por los propios sujetos que empiezan a creer, por ahí yo no tengo tanto derecho, por ahí es verdad que me tienen que quitar la universidad, por ahí no estoy tan preparado. Esos son los siglos de colonialismo que estos tipos actualizan con todos los medios de comunicación como gran herramienta. Y ahí es donde muchas veces hacen esto que nos impacta, que es hacernos perder hasta de la propia experiencia, ¿no? Sabemos lo que pasa, lo que nos pasa, lo sabemos porque nos lo dicen ellos. No, hay que prestar atención, no es así. Florencia Seintud, concejal del Frente para la Victoria de la Ciudad de La Plata, precandidata a diputada provincial justamente por la 8ª sección electoral, por Unidad Ciudadana, y decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Te agradecemos por estos minutos compartidos en Comunas AM por Radio Belgrano, AM 650. No, muchísimas gracias a ustedes. Y es importantísimo hablar con otra lengua, con otros contenidos, de otras maneras, hasta con otros tiempos, en este momento donde parece que hay una única lengua tan autoritaria, ¿no? Donde se dice solamente lo mismo. Así que es muy importante lo que están haciendo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. Seguimos en Comunas con llamados.